Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia pública y virtual de tutela de derechos solicitada por la defensa de doña Sada Angélica Moray Chong, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado en el expediente 25-2004-1. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Sí, muy buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes con todos. Por el Ministerio Público, Luis Alberto Germán Mata, fiscal adjunto supremo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Mis datos están consignados en el expediente en materia de esta tutela. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Moray Chong. Muy buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal adjunto supremo, el abogado Francisco Álvarez Dávila, con registro del Colegio de Abogados del Callao 6942, correo electrónico falvarez.davila@gmail.com, casilla electrónica 105678 y correo electrónico falvarez.davila@gmail.com. Me acompaña como abogado de interconsulta el doctor Cris Torres Alzamora. Ya, para que se acredite de su colega. Sí. Buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal. Cris Torres Alzamora, identificado con registro CAL número 63966 y con los demás datos ya consignados por mi colega Francisco Álvarez. Gracias. ¿Hay defensor público, Cristian? No, doctor, no se ha presentado. Ok. ¿Algún escrito que hayan presentado? Ningún escrito, señor. No se ha presentado. Ningún escrito. Ya. Vamos a escuchar los argumentos de la defensa. Por unos 15 minutos está bien, doctor. Si necesita más, me avisa. Es suficiente, doctor Checley. Muchas gracias. Solamente le pido su autorización para poder proyectar una pequeña diapositiva. Correcto, adelante. Muchas gracias. Bueno, señor magistrado, venimos ante su despacho porque hemos presentado una tutela de derechos con la finalidad de que se declare fundado este remedio procesal y ordena al Ministerio Público, al amparo del derecho de defensa y en función a lo establecido en el artículo 138.3 del Código Procesal Penal, tener acceso a la declaración brindada por mi patrocinada Sada Angélica Moray Chong en la carpeta fiscal, por las razones que a continuación paso a exponer. Señor magistrado, esta defensa solicitó en su principio el acceso a la declaración rendida por mi patrocinada en calidad de testigo protegido ante la Fiscalía de la Nación. Ella, como lo hemos presentado además en la documentación que se adjunta, fue citada como testigo en calidad de reserva en el caso 266-2022 y entendemos que su declaración se llevó a cabo el día 7 de febrero del 2023. Lo hemos hecho además junto con conocer si es que en efecto la declaración existió, porque como pasaré a narrar más adelante, un medio de comunicación que es el diario Hildebrand en sus 13, en una publicación reveló o informó a la opinión pública que aparentemente esta declaración se habría perdido debido a que en la Fiscalía de la Nación se había procedido a la sustracción de una o dos computadoras que se fueron a Miami en el viaje que comandó la doctora Patricia Benavides junto con el doctor Marco Guamán y el fiscal adjunto Ricardo Dulanto. El 12 de marzo, la defensa solicitó dos cosas. En primer lugar, que nos confirme si es que en efecto la declaración de la señora Sada Goray, que había sido asignada con código en reserva, en efecto existía, la clave era el TP01-266-2022, y en segundo lugar, si es que respondía afirmativamente a nuestra pregunta, que nos pueda brindar copia de esta declaración. Sin embargo, la Fiscalía, por disposición fiscal número 2, dispuso no al lugar a lo solicitado por mi patrocinada en el presente cuaderno, en primer lugar porque
si bien es cierto, habíamos indicado que ella brindaba su consentimiento para que se revele su identidad, porque repito, estaba como testigo con código protegido. Finalmente, ella no era parte, no era un sujeto procesal, por lo que no resultaba atendible lo peticionado, ¿no? Como sabemos, señor magistrado, ya existe una corriente jurisprudencial por parte de la Corte Suprema, simplemente me referiré de manera puntual a lo descrito en la apelación 12-2023 y además a lo establecido por el Tribunal Constitucional en las sentencias 1570-2017 como en la 00788-2020, que reconocen que la facultad para solicitar una tutela de derechos no debe entenderse únicamente al imputado, porque por el principio de igualdad procesal de armas, evidentemente en el marco de una investigación preliminar o preparatoria, cualquier otro sujeto puede sufrir el desmedro o la afectación de sus derechos constitucionales y por lo tanto debería estar habilitada la opción de la tutela en favor de una persona que no tenga la condición de investigado. Sobre la base de eso es que entendemos que procesalmente y procedimentalmente es factible que este despacho pueda acceder al conocimiento de esta tutela de derechos presentada por la señora Goray Chong en calidad de testigo. ¿Correcto? Ahora bien, vayamos al fondo del asunto. La Fiscalía lo único que ha señalado, como acabo de esbozar, es simplemente que nosotros, al no ser parte, porque no tenemos la condición ni de víctima ni de investigado, no podríamos acceder a esta declaración. Debo indicar, señor magistrado, que nosotros hemos explicado las razones por las cuales queremos acceder a esta declaración y como bien había manifestado, en primer lugar, para conocer si en efecto la declaración existe o no, porque, insisto, hay una publicación de un diario que señala que esta declaración se habría perdido, y en segundo lugar, porque como la señora Goray Chong en su momento se presentó a declarar ante la Fiscalía de la Nación a solicitud de ellos, dándole la facilidad para que pueda ser testigo con reserva, la defensa estima por conveniente tener acceso a esa declaración porque queremos demostrar, afirmar, indicar ante el proceso que venimos siguiendo ante la carpeta fiscal 15-2022 a cargo del EFICOT, que la señora Goray ha venido siempre colaborando con la justicia. Eso quiere decir que ante cualquier llamado de la autoridad judicial o fiscal, la señora Goray Chong ha cumplido con su obligación constitucional y legal de poder acercarse ante cualquier autoridad y poder dar su declaración. Y la base de este pedido no solamente está expresada en este legítimo interés de querer acceder a esta declaración, repito, para poder probar que la señora siempre ha tenido la mayor predisposición de poder ser llamada, convocada y participar de cualquier audiencia judicial o fiscal, sino que además tenemos en cuenta lo que establece el artículo 138-3 del nuevo Código Procesal, que señala expresamente lo siguiente: si el estado de la causa no lo impide ni obstaculiza su normal prosecución, siempre que no afecte irrazonablemente derechos fundamentales de terceros, el fiscal o el juez podrán ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que hayan sido pedidos mediante solicitud motivada por la autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés. Señor magistrado, si usted revisa la providencia fiscal, que es lo que ha originado la existencia de esta presente tutela de derechos, ¿correcto? En esa providencia fiscal donde se nos niega el acceso a la resolución, simplemente señalan de manera muy liminar de que no procede el acceso a la declaración de mi patrocinada por el hecho de que ella solamente sería testigo. Pero en ningún lugar la Fiscalía, por un lado, analiza lo que establece el artículo 138.3, que repito, es lo que nosotros hemos indicado en nuestro escrito. ¿Correcto? La Fiscalía no ha explicado por qué el hecho de que la señora Goray pueda tener acceso a su declaración que brindó libremente ante la Fiscalía obstaculiza el normal desarrollo de la investigación que viene conduciendo el despacho de la Fiscalía de la Nación. O por qué, por ejemplo, como lo establece la norma, este pedido podría afectar los derechos de los terceros. Es más, bajo la lógica de la buena fe procesal, la Fiscalía lo primero que nos dice es, señores de la defensa de la señora Goray, primero, antes de proceder a avanzar con cualquier solicitud, primero revelen su identidad. Y repito, bajo la buena fe procesal, pensando que la Fiscalía
estimaba o iba a estimar nuestro pedido, accedimos conscientemente a que se pueda liberar el código reservado de la señora Goray. Sin embargo, grande fue nuestra sorpresa, porque incluso hemos conversado con el despacho de la Fiscalía de la Nación en forma presencial para explicar las razones por las cuales queremos acceder a la declaración, cuando de pronto la Fiscalía simplemente dice que no somos parte y, como vuelvo a repetir, no analiza en ningún extremo por qué razón no estaríamos bajo el amparo del inciso tercero del artículo 138 como para poder denegar nuestra solicitud. Y además, un dato que todavía sigue en el aire, si es que la declaración en efecto de la señora Goray existe o no existe, si se perdió o no se perdió, porque es más, como además también lo hemos comunicado, en este caso en particular, a la señora Goray, luego de haberle tomado su declaración, el fiscal Marco Guamán se acercó un día después a pedir que firme nuevamente la declaración, aduciendo que la declaración se había perdido. En ningún momento reveló lo que la denuncia pública del diario Ginebra en sus 13 ha mencionado, esto es que las computadoras se habían perdido. Por lo tanto, existe además una legítima razón de interés público en conocer además si es que en efecto esa declaración se ha perdido, porque estamos hablando, señor magistrado, de un acto procesal público. ¿Cómo podría ser que la Fiscalía, que tampoco ha respondido, subrayo este extremo, si la declaración existe o no existe, no pueda brindar con darnos la comunicación oficial a nosotros, que si bien es cierto no somos parte en el sentido de ser investigados o víctimas, pero somos parte de la declaración en la cual nos hemos visto involucrados, no nos puedan decir o afirmar si es que esta declaración existe o no existe? Y repito, quiero dejar sentado la protesta de nuestra parte por una actuación que entendimos que era de buena fe procesal de la Fiscalía al pedirnos primero que revelemos la identidad para luego darnos cuenta que no sé cuál fue su estrategia, porque finalmente se ha revelado la identidad de la señora Goray y por otro lado se ha denegado indebida e inmotivadamente nuestro pedido para poder acceder a esta declaración. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Germaná tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. Muy buenas tardes con todos también. En efecto, mediante escrito de fecha 26 de abril último del 2024, la señora Sada Goday Chong, testigo en esta investigación, ha presentado la presente tutela de derechos, señalando que se habrían afectado derechos fundamentales, como es el debido proceso y a la defensa, y solicita, por tanto, que se le permita tener acceso a su declaración testimonial que obra en la presente carpeta fiscal. Sí obra en la presente carpeta. Amparado su petición en que con fecha 6 de febrero se le recibió su declaración como testigo protegido, siendo que luego mediante escritos reiterativos de fecha 12, 15 y 21 de marzo de este año 2024, solicitó al despacho de la Fiscalía de la Nación que se les iba a expedir copias simples de su declaración, ya que existe un legítimo interés de su parte para acceder a esta declaración, a su declaración, pese a que, como ella misma lo ha reconocido en el punto 2.2 de su mencionado escrito de tutela, ella no sería parte en la presente investigación. Ha indicado también que mediante disposición número 2 de fecha 8 de abril de 2024, se dispuso, pues, en efecto, no al lugar a la solicitud de la testigo para que se le dé copias de su declaración brindadas en este cuaderno reservado bajo el siguiente fundamento. La expedición de copias en el proceso penal se encuentra regulado en el artículo 138 del Código Procesal Penal, que establece que son los sujetos procesales quienes están facultados a solicitar copias de las actuaciones del expediente fiscal o judicial, supuesto que no se cumple en el caso que es materia de análisis, pues aun cuando se ha evidenciado que es la propia declarante quien requiere la copia de su declaración, sin embargo, no tiene la condición de sujeto procesal en esta investigación, por lo que no resulta en realidad atendible lo peticionado. Ha amparado su petición en el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, así como en los acuerdos plenarios 4 del 2010 y 2 del 2012, en donde se reseñan, pues, los alcances y las limitaciones
de este mecanismo procesal de tutela de derechos, ¿no? Pero también ha reconocido en su escrito de solicitud de tutela, en el punto 3, numeral 15, que el Código Procesal Penal lo reconoce, ¿no? Que no ha establecido un remedio para remediar, sí, valga la redundancia del propio escrito, las vulneraciones de los derechos constitucionales de las otras partes del proceso, como la víctima o los testigos que han participado en una investigación, por lo que, tal como lo hemos esbozado, es precisamente la tutela de derechos, este mecanismo o remedio procesal que es idóneo para proteger sus derechos fundamentales. Han parado también su petición en una serie de pronunciamientos judiciales, como es la apelación 12-2023 Ucayali de la Corte Suprema, y dos sentencias del Tribunal Constitucional, el expediente 1570 del 2017 y el expediente 788 del 2020. Y finalmente, bueno, ha señalado que su petición tiene asilo en el artículo 138, numeral 3 del Código Procesal Penal, ya que, y lo dice así, como testigo, es un tercero interesado en esa investigación y por lo tanto tiene derecho a acceder a las copias. Más aún, ha señalado también que es de público conocimiento, primero que en la investigación que se le sigue, en otra carpeta fiscal, en otra, no en esta, se le ha impuesto una medida de prisión preventiva que ha sido confirmada. Dos, que dichas copias le sirven, son vitales, dice, para ejercer ahí su derecho de defensa. Y tres, que esas copias de su declaración debieron valorarse en el incidente de prisión preventiva para así acreditar su comportamiento de colaboración con la justicia, ¿no? Pues bien, señor juez supremo, el artículo 138 de nuestro Código Procesal Penal en principio establece en sus numerales 1 y 2 que solo los sujetos procesales están facultados para solicitar en cualquier momento copias simples o certificadas de las actuaciones insertas en el expediente fiscal o judicial, así como las primeras diligencias y actuaciones realizadas por la policía. En su numeral 3, como bien lo ha señalado la defensa, este mencionado artículo 138, pero le voy a dar lectura a la letra. Dice, si el estado de la causa no lo impide ni obstaculiza su normal prosecución, siempre que no afecte irrazonablemente derechos fundamentales de terceros, el fiscal o el juez podrán ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que hayan sido pedidos mediante solicitud motivada por autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos. Señor juez, la señora Sada Goray ha invocado la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 12-2023 y lo ha presentado en un PPT en ese momento, ¿no? Esta sentencia es de fecha 7 de noviembre del 2023, pero ha dado lectura al tercer considerando de este fallo judicial, que la Sala Penal Permanente no ha hecho más que reproducir el criterio, el sustento de la parte de la parte solicitante en dicho expediente. Sin embargo, lo importante de esta sentencia, la 12-2023, no es el considerando tercero, que es el fundamento de la I solicitante, sino es el considerando cuarto, cuando es el órgano judicial que justifica su decisión señalando, y le voy a dar lectura textual, dice, es claro que no solo la vía planteada no era la pertinente, sino que se vislumbra que el recurrente no es sujeto procesal en la investigación, al ser su condición la de testigo. Por lo tanto, no tiene legitimidad que lo habilite para conocer sobre las actuaciones del proceso, máxime si el artículo 324, numeral 1 del Código Procesal Penal, establece que la investigación tiene carácter reservado. Solo podrán enterarse de su contenido las partes o de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados. Agrega la sala en el considerando sexto de esta misma decisión judicial, la 12-2023 Ucayali. En consecuencia, la desestimación de la acción de tutela por estas consideraciones es jurídicamente correcta.
no se quebrantó el artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal. El cuestionamiento del recurrente no está circunscrito al artículo 74 del Código Procesal Penal, ni se encuentra legitimado para ello. Por estos fundamentos declararon infundado el recurso de apelación interpuesto y confirmaron el auto de primera instancia. Lo importante acá en esta decisión, señor juez, no es el considerando tercero, repito, es el considerando cuarto y el sexto. La recurrente, a través de su defensa, también ha invocado la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional que recayó en el expediente 1570-2017 de fecha 10 de enero del 2019, fundamento 8, lo dice textualmente también, fundamento 8. Este es un caso en donde el accionante había solicitado ser considerado parte agraviada. Consideró que solo los sujetos procesales o partes involucradas pueden recurrir en vía de tutela de derechos, al señalar el Tribunal Constitucional que en el escenario de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, esta denegatoria se legitima a través del deber, de preservar el principio de igualdad procesal, reconocido en el artículo 1.3 del título preliminar del Código Procesal Penal, que cualquiera de los sujetos procesales o partes involucradas, y aquí hay que darle una lectura con atención, cualquiera de los sujetos procesales o partes involucradas, pero no es una disyuntiva, o es lo uno o es lo otro. O sea, el Tribunal Constitucional entendemos que está utilizando como sinónimos sujetos procesales o partes involucradas mediante tutela de derechos en virtud de lo establecido en el artículo 71.4 del Código Procesal Penal, ¿no? Por esta razón corresponde, en este caso también el Tribunal Constitucional dijo, corresponde declarar sin más trámite improcedente el recurso de agravio constitucional. La parte solicitante, a través de su defensa, también ha invocado una tercera sentencia, señor juez. Es la sentencia plenaria 626-2021 de fecha 13 de mayo del 2021 que recayó en el expediente 788-2020, proceso de amparo TC. Un caso en donde al recurrente se le había denegado la posibilidad de impugnar vía elevación de actuados una decisión fiscal, por el hecho de no haber sido considerado ni como denunciante ni como agraviado. Pero ¿qué es lo que se dice en esta sentencia del Tribunal Constitucional? Recuerda el Tribunal Constitucional que de acuerdo con lo establecido por el artículo 358 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, el recurrente tiene el deber de utilizar el recurso que corresponda y de otro lado que en el marco de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria a fin de preservarse el principio de igualdad procesal, cualquiera de los sujetos procesales o partes involucradas puedan cuestionar y controlar mediante ese mecanismo de tutela de derechos. Nuevamente el tribunal utiliza esta frase de los sujetos procesales o partes involucradas, pero entendamos que lo utiliza como sinónimo, no como una disyuntiva o lo uno o lo otro, ¿no? En el fundamento 16 de esta sentencia señala el tribunal de lo expuesto, este tribunal considera que no se ha producido la afectación al derecho de acceso a los recursos invocados por el recurrente, en consecuencia, infundada la demanda de amparo. El Ministerio Público, por el contrario, considera que para la resolución, señor juez, de este caso, debe tenerse presente lo resuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el expediente 102-2023 ICA, auto de calificación del recurso de apelación, fecha 31 de julio del 2023. Repito, expediente 102-2023 ICA, en donde se ha establecido lo siguiente. Y lo voy a leer textualmente también. Cuarto, la parte pertinente, lógicamente. De acuerdo con los recaudos que acompañan al presente cuaderno, la aludida, ahí, solicitó copias de la investigación. Sin embargo, dicha petición fue denegada mediante disposición número 3, debido a que no es parte procesal. Sobre dicha decisión dedujo nulidad, la cual fue denegada mediante disposición número 4. Por tal motivo, planteó tutela de derechos,
petición que fue declarada infundada mediante resolución número 4 emitida por el Juzgado Superior Especial de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica. Quinto, en este contexto, dice la Sala Permanente de la Corte Suprema, el artículo 324 del Código Procesal Penal establece la reserva y el secreto de la investigación. En su numeral 1, específicamente, precisa que la investigación tiene carácter reservado. Solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En otras palabras, lo dice la Corte Suprema, la norma procesal veda la posibilidad de que un ajeno al proceso pueda acceder a la investigación. Solo las partes legitimadas pueden enterarse de su contenido y formular las peticiones establecidas por ley. Sexto, y acá lo interesante, en el presente caso, no tiene la señora que planteó ahí esta apelación, no tiene la calidad de agraviada, pues como lo mencionamos en el tercer considerando, la parte perjudicada es el Estado y su condición de ella es la de testigo. Es un caso similar al que nos ocupa el día de hoy. Por tanto, es factible concluir que no es sujeto procesal y por ello es evidente que no tiene legitimidad para obrar que la faculte de intervenir en este proceso. En tal virtud, la resolución número 6, que concedió el recurso de apelación, deviene nulo y por ende la impugnación es inadmisible al no existir una de las condiciones que le habilitan el derecho de acción. Este ministerio también finalmente considera que debe tenerse presente lo establecido en el acuerdo plenario 4 del 2010, que también ha sido invocado por la defensa técnica de la señora Sada Goray, sobre la audiencia de tutela de derechos, ¿no? Cuyos fundamentos han sido establecidos incluso como doctrina legal. Concretamente lo expuesto en el fundamento 11 de este acuerdo, cuando se señala que la finalidad esencial de la tutela es entonces la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado. El fundamento 12 de este acuerdo, que señala que debe utilizarse única y exclusivamente cuando hay una infracción ya consumada de los derechos que asisten al imputado. En el fundamento 13, cuando se señala que, dicho de otro modo, la tutela de derechos es un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado. Fundamento 14, que establece, ahora bien, lo expuesto en el fundamento jurídico precedente no significa que el imputado o su abogado defensor puedan cuestionar a través de la tutela de derechos cualquier disposición. Y finalmente el fundamento 19 de este acuerdo, cuando textualmente señala, en síntesis, de afirmar que la tutela de derechos es una garantía de específica relevancia procesal penal que puede usar el imputado cuando vea afectado o vulnerado alguno de sus derechos, ¿no? Para terminar, ahora sí, señor juez, la recurrente ha señalado que es una tercero con legítimo interés. Con legítimo interés. Concepto que no está presente en nuestro Código Procesal Penal, pero que sí es una figura que regula, que nuestro código regula la figura del tercero civil, que es una figura distinta, ¿no? En sus artículos 111 al 113. También regula la figura del testigo, que es la que nos convoca el día de hoy, que está regulada en los artículos 162 y siguientes, que como sabemos es aquel que no está considerado como parte procesal, es la persona que comparece ante el órgano jurisdiccional para informar sobre determinados hechos que conoce. Al parecer consideramos desde el Ministerio Público que puede haber una confusión por parte de la recurrente y su defensa frente a dos figuras que sí están reguladas en nuestro Código Procesal Civil, como en alguna de las sentencias a la que he hecho mención, se ha señalado nuestra Corte Suprema. Me refiero al interés por obrar y a la legitimidad para obrar. En cuanto al interés para obrar, que también está regulado en el Código Civil, nos dice que es el proceso solo se promueve a iniciativa de parte la que invocará interés y legitimidad para obrar. Por el contrario, la legitimidad para obrar, ¿qué nos sirve para averiguar si quien acude al órgano jurisdiccional con una pretensión es a quien la ley le ha concedido o le reconoce este derecho, que puede actuar en nombre propio o en representación? Entonces, nosotros por estos argumentos, señor juez, consideramos que la recurrente en esta carpeta fiscal
tiene la condición de testigo y por lo tanto no es parte procesal. En consecuencia, carece de legitimidad para obrar en esta vía de tutela de derechos y por tanto su pretensión de tutela debería ser declarada o debe ser declarada improcedente. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor fiscal. Doctor Álvarez, tiene el uso de la palabra por 7 minutos. Muchas gracias, doctor Checkley. A ver, acá hay un tema que es vital, doctor Checkley, que creo que se puede observar muy concluyentemente en mi modo de ver las cosas con la última alocución del doctor Germaná, que ha intentado hacernos un buen desarrollo jurisprudencial, que es un soporte, evidentemente, para quienes nos encargamos de la práctica del derecho, pero no es definitivo, ¿no? Nosotros hemos citado igual las sentencias como un referente del análisis jurisprudencial que existe, dado que en efecto no existe ninguna norma que prohibitivamente imposibilite la posibilidad, valga la redundancia, de que el agraviado pueda acceder vía tutela por derecho. Recuerdo que el artículo 7º, que me imagino todas las partes acá lo conocen del título preliminar, señala que la interpretación en materia de derechos procesales no tiene que ser restrictiva. Y por eso la práctica procesal, no solamente a nivel de la Corte Suprema, sino en juzgados, en salas, hay una tendencia favorable. En mi caso, no es ni la primera, ni estoy seguro la última vez, en el que ante un juzgado someto la posibilidad de que un no investigado, me refiero a un agraviado, puede ser también un testigo, pueda solicitar válidamente el acceso a la justicia para reparar una situación de afectación constitucional. Y la primera pregunta que tiene que hacerse junto a si existe o no legitimidad es ¿cuál es el derecho afectado? ¿Qué norma es la que me habilita a mí para poder hablar de un derecho afectado? Porque creo que coincidiremos, capaz, doctor Checkley, en que la tutela es un remedio procesal. Si yo no tengo un derecho afectado, no puedo irme por tutela. Entonces, mi derecho afectado es que la señora Goray, como testigo ante hechos de connotación pública respecto de la pérdida de la información y de la falta de pulcritud del Ministerio Público en denunciar a los funcionarios que habrían perdido una computadora o 2 computadoras, es que claramente despierta el interés de nosotros y público de poder conocer si es que la declaración existe o no existe. Pero además, más allá que puede ser para el fiscal un tema de principios, el artículo 138.3 es claro, y a eso me refería con que creo que me quedo con la última parte que el doctor Germaná, con todo respeto, dice cuando no queda muy claro su diferencia entre legitimidad para obrar o interés para obrar. Es que es evidente, señor magistrado, que los conceptos civiles no nos van a ayudar a desnudar esto, porque si no, entonces que el Ministerio Público nos diga ¿cuándo se aplica el 138.3? ¿Cuándo? Nunca. Porque los sujetos procesales delimitados son el Ministerio Público, el abogado, el procurador, el juez. Esos son los sujetos procesales. Y las partes procesales, más allá del uso indistinto que nuestras autoridades en algún momento puedan dar, no son lo mismo. Porque una parte procesal es un testigo, una parte procesal es un perito. ¿Correcto? Entonces, en nuestra forma de comprensión, el artículo 138 es esa apertura que permite decirle a las personas como la señora Goray que quieren acceso a esa declaración, decirles, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un legítimo interés. En mi trabajo no me creen que me van a votar, no me creen que he ido a rendir mi declaración y por lo tanto la necesito, porque mi empleador equivocadamente cree que yo he faltado injustificadamente. Entonces, el artículo 138.3 está pensado para estos supuestos y obviamente supuestos más concretos en el que una persona que voluntariamente ha rendido una declaración ante la Fiscalía de la cual hay la sospecha, aunque el fiscal Germán le acaba de aclarar que esa declaración se ha perdido, lo que no quita la sospecha sobre los intereses de la doctora Benavides sobre esa declaración, no tenga legítimo interés a conocer qué dijo y además a demostrar a la justicia simple que cuando se le llamó concurrió, nada más. No pretendemos decir, doctor Checkley, a través de este mecanismo que la señora Goray es inocente. Solo queremos su declaración.
Y por lo tanto, este artículo 138.3 es la legitimidad que nos genera poder recurrir a su despacho y decirle, señor magistrado, hay una situación de afectación a los derechos de una persona que se ha visto involucrada en un proceso como testigo, al cual es necesario que la tutela recurra y no irnos a un amparo u otro mecanismo con la finalidad de que logramos la protección de nuestro derecho. Porque finalmente, señor magistrado, si esto no fuera una audiencia de tutela, y si no más bien fuera una demanda de amparo o una demanda de habeas corpus, aunque más debería ser algo de amparo que habeas corpus, tendría que ser mi base legal el artículo 138.3. Por tanto, también, evidentemente, creo yo que la discusión también pasa porque el doctor Germaná nos pueda responder, si lo considera válido, en de qué manera la entrega de la declaración de la señora Goray afecta razonablemente el proceso, afecta razonablemente la investigación. O también que nos explique, como lo acabo de mencionar, doctor Checkley, por supuesto con respeto, doctor Germaná, por qué si para ellos era manifiestamente improcedente, ¿por qué no desde la providencia número 1 nos dijeron que no? Y al contrario, permitieron que se genere todo un ciclo de escritos, providencias, incluso que para efectos de su investigación, de la investigación que conduce el doctor Germaná, nos hayan pedido que levantemos la reserva de la identidad. Hay que ser un poco coherente, me parece yo, ¿correcto? Entonces, esos son los fundamentos, doctor Checle, bajo los cuales solicitamos que se declare fundada la tutela de derechos en esta situación particular, sui generis, vamos a decirlo, sui generis, capaz en la primera vez que ante el Tribunal Supremo se somete a esta discusión, pero lo que no quita que exista validez legal establecida en un artículo del cual el Ministerio Público podrá tacharlo inconstitucional, pero que lo haga, como lo diría el doctor San Martín. Muchas gracias. Gracias. Doctor Germaná tiene el uso de la palabra por 7 minutos también. Muchas gracias, señor juez. En realidad estamos escuchando en esta audiencia argumentos que no han formado parte o no han sustentado el escrito o la solicitud de tutela de derechos. Brevemente diré, se está poniendo en cuestionamiento si existe o no existe esta declaración, ya lo he dicho, creo que hace un momento. La declaración sí existe y fue prestada por la señora Sada Goray en su condición de testigo protegido. Luego, el tema de la pérdida de las computadoras no forma parte de esta investigación, no tiene relación alguna con la investigación. En efecto, en uno de los escritos que presentó la defensa, porque fueron tres, lo he hecho referencia, del 12, del 15 y del 21, ¿no? En el escrito de fecha 12, en la parte final, sí, efectivamente, se hace referencia al semanario Hildebrand y sus 13, en donde se daría cuenta que estas computadoras se habrían perdido, etcétera. Pero eso no es parte de esta investigación. Eso en todo caso es parte, me imagino, de una acción de control interno, que se haya dado cuenta de la sustracción, pérdida o qué sé yo de estos dos soportes que fueron llevados a donde se le recibió la declaración, que no fue acá en el país, fue en el extranjero. Pero eso no forma parte de la investigación, menos aún podría formar parte de esta solicitud de tutela y por lo tanto no tendríamos que dar respuesta a ello, ¿no? Pero sí le digo, la declaración sí existe. ¿Por qué estamos denegando? Y ese es el motivo, en todo caso, de la tutela, porque el 138, numeral 1, 2 y 3, el 1 y el 2, dice que son las partes procesales y el Ministerio Público quienes pueden tener acceso a las copias, y el numeral 3 dice autoridad pública o particulares que acrediten legítimo interés, y es por eso que me he referido a esta figura de legítimo interés, que como he dicho, no es una figura que esté regulada en nuestro Código Procesal Penal, y por eso he hecho referencia a la norma adjetiva del proceso civil, ¿no? ¿Por qué no se le entregó? También la defensa ha señalado que durante una serie de escritos, y efectivamente han sido varios que han ido presentando
y que por qué desde un primer momento no se le dijo no al lugar. Sí, es que fueron escritos con una diversidad, fueron acreditando abogados, solicitando, es más, había un abogado que era el doctor Álvarez, ¿no? Que se le solicitó mediante providencia que, pues, si me permite un segundo, si me permite un segundo. Bueno, fueron una serie de solicitudes que en realidad desde un primer momento no se le denegó la expedición, o se le denegó, perdón, precisamente la expedición de las copias, porque la señora Sada Goray tenía en ese momento la condición de testigo en reserva, y no es que el Ministerio Público le haya solicitado a la defensa que ellos pidan que se levante la reserva, sino, como lo dice la disposición número 2 de fecha 8 de abril del 2024, para resolver el pedido de entrega de copias de manera positiva o negativa, como finalmente resultó, se tenía que dejar sin efecto la medida de protección de reserva de identidad. Y eso fue lo que se hizo. No es que se le haya inducido a la defensa técnica a que ellos soliciten para luego de como ha manifestado la defensa, para luego de una serie de pedidos reiterativos hayamos nosotros ido por la denegatoria. Nosotros estamos sustentando nuestra denegatoria en el principio de legalidad. El artículo 138 es claro, la señora Sada Goray es testigo en esta investigación en un primer momento como testigo protegido, ahora ya no, pero insistimos en que ella no es parte procesal en esta investigación. Hay sustento jurisprudencial al que he hecho referencia, en donde solo las partes procesales legitimadas pueden acceder a las copias. Y entendemos que solamente estaríamos hablando de los investigados o del Ministerio Público, no de los testigos. Eso es todo, señor. Gracias, doctor. Bueno, ya me señaló el señor fiscal que la declaración sí existe, o sea, figura en la carpeta, ¿no? Eso es lo que usted dice. Doctor, Sí, doctor no, Álvarez, doctor Álvarez, la señora Goray le dijo que ella declaró, Sí, ya, y en esa declaración estuvo como abogado defensor, o tuvo abogado defensor. No sí, necesariamente, pero yo no era su abogado en ese ya, momento, no doctor. necesariamente usted. Ya. Ya. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita vía tutela de derechos se declare fundada su solicitud de acceso a la declaración de su patrocinada, que resulta ser un testigo en este proceso. Y de la Fiscalía, cuya respuesta ya fue denegatoria, se declare infundado esta tutela. Se va a expedir la resolución en su oportunidad, se la notificará a su casilla electrónica. Siendo las 15:23, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.